Shalom a todos. En esta noche vamos a estar desarrollando lo que es la parashá de la semana. La parashá de nuestra semana se llama Vayetze. Vayetze lo que significa es y fue. La lectura está en Génesis 28 del 10 al 32:3. Y básicamente aquí lo que está relatando es una travesía de la vida de Jacob. ¿Cómo terminó la porción anterior? La porción anterior termina en que Jacob tiene que salir huyendo de su casa porque Esau había transmitido ciertas palabras de ira, de enojo hacia su hermano. Es increíble ver que Esau había dicho, mi hermano me robó la primogenitura, me robó la bendición, cuando realmente Jacob eh, le había comprado la bendición a su hermano. En ningún momento lo engañó porque dice la escritura que él habló con su hermano y le dijo, véndeme la primogenitura como el sol del mediodía. Y exactamente eso es lo que sucedió, ¿verdad? Creo que por eso mismo más adelante leemos en Mishlei que Esab tenía una lengua mentirosa y eso era una abominación para el Eterno. Y entonces Jacob, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra con dos temas. Uno es que hay que pensar que Jacob no era un joven. Jacob era un hombre ya de edad. Jacob había sido ya un hombre de 67 años aproximadamente cuando sale huyendo de su tierra. De 67 años y no estar casado, híjole, eso es complicado, ¿no? Entonces, adicionalmente a eso, eh, Jacob eh, estaba en la casa de su madre y su madre le profiere ciertas instrucciones y le dice, no te preocupes, Jacob, cualquier maldición que caiga sobre mí, tú vete. Ahora bien, empieza a un hombre de 60 y algo de años salir de su casa, es que también es porque es un inmaduro, literalmente. Y la vida lo hace madurar a la fuerza, porque él estaba cómodo en la casa de su papá, ¿ok? Pero el Eterno dice, no, Jacob tiene que crecer, tiene que convertirse en un hombre. Entonces se nota que Jacob hasta ese momento había sido un hombre de casa, un hombre que estaba bajo la falda de su mamá, igual que Isaac, ¿verdad? Su hermano ya se había casado en años anteriores, ya tenía hijos, etcétera. Y de repente un Midrash nos dice, bueno, Jacob salió con mucho dinero y riquezas, pero a su encuentro salió Elifaz, el hijo mayor de Esab, y le robó todas sus pertenencias, toda su riqueza, con lo cual llega a Harán realmente solo con lo que andaba puesto, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jacob se vuelve un hombre que ahora no llega como un hombre millonario, como el caso de su hijo, de su padre, cuando había llegado el siervo de, de Abraham a recoger a su madre, a Ribca, eh, y se encuentra con un tío que se llama Labán. Labán es blanco, pero Labán también es un experto engañador, un idólatra. eh, y entonces, y cuando llega Jacob a Harán, de repente ve a una muchacha, se enamora profundamente y perdidamente de ella, y dice que tal fue eh, su fijación en esta muchacha, quien es Rachel, que hasta mueve milagrosamente unas piedras para destapar un pozo. Luego va donde el padre y resulta que es Labán y le dice, mira, yo quiero trabajar por tu hija y fíjate precio, le dice Labán a tu salario. Y le dice, ok, voy a trabajar 7 años por ella. Y en la noche de bodas lo ponen totalmente borracho, le cambian su esposa y en la mañana se da cuenta que era Lea. 7 días después le entregan a Rachel, ¿ok?
Y dice la escritura que Lea era de ojos caídos, lo cual da la idea que era ojos tristones, digamos. Y luego se casa con Rachel una semana después, por la cual trabaja otros 14 años. Y dice la escritura que 7 años le parecieron a él poca cosa porque estaba muy enamorado de él. Habían pasado 14 años y ya llega Jacob y le dice, mira Labán, te he hecho rico, te he hecho poderoso. Dice el Midrash que Jacob era tan correcto que, que no solamente asumía las pérdidas generadas por él, sino que las pérdidas causadas por los otros trabajadores que estaban bajo su cargo, aunque no fuera su responsabilidad, él asumía todo. Es decir, era un hombre muy recto, muy correcto. Y de ahí es que viene la expresión de Malají, donde él dice, según la verdad de Jacob, ¿no? ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro, era un ishtam, como se nos menciona en la porción anterior. ¿Y qué es lo que ahora sucede? Empieza Jacob a laborar por sí mismo, trabajar para sí mismo, y entonces le dice, vamos a fijar cuál es el precio, le dice. Si las eh, ovejas salen moteadas, van a ser mías. Y Dios le da una inteligencia adicional, se le revela, se dice el Midrash, por sueño. Y entonces, eh, básicamente, lo que sucede con Jacob es que empieza a generar riqueza y empieza a producir. Pero hay un momento que su riqueza es tan grande, ¿verdad? Que los mismos hijos de Labán empiezan a cuestionarlo y él dice a través de un sueño que Dios le presenta, hey, Jacob, tienes que regresar a tu casa. Ya cuando él está regresando, ya no va solo, ya es un hombre formado con familia, ¿verdad? Eh, y obviamente va con muchos fantasmas en su mente. ¿Por qué? Porque tenía el fantasma de Esav, que ya lo había amenazado a muerte y de alguna manera se va a enfrentar nuevamente a su hermano y tiene temor de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque dice, me va a matar. ¿Ok? Ahora ya no va solo, sino que ahora lleva a sus dos esposas. Dios permite que Lea tenga 5 hijos y una hija. Permite que Rachel tenga un hijo en ese momento. Luego permite que eh, que sus esposas le entregan a sus concubinas Bilha y Silpa, y de ellas también tiene hijos. Y al final van 11 niños de retorno, ¿verdad? A la tierra de Israel. También se dice que mientras él estaba descansando y todo eso, eh, y se estaba yendo, pues Dios le habla a Labán y le dice, hey, cuídate de tocar a Jacob, él es bendito. Y se recuerdan de lo que habíamos hablado, que cuando Dios dice que alguien es bendito para siempre. Y entonces, y le dice, está bien, le dice, pero ¿por qué razón no te despediste de mí? Le dice Labán. Entonces le dice, no, mira, no podía hacer esto. Y le dice, no, hagamos un juramento acá. Y entonces hacen un juramento y lo despide en paz, no sin antes reclamar y decirle, mire, ¿y por qué te robaste un ídolo mío? Y realmente quien llevaba ese ídolo, ¿quién era? Era Rachel. Y Rachel, igual que su padre, lo engaña y le dice, no, padre, mira, yo estoy en la costumbre de las mujeres, no puedo en este momento pararme, y ella tenía el ídolo. Y entonces, y Jacob dice, bueno, el que lo tenga, pues que se muera. Y ahí aprendemos el poder de las palabras. ¿Por qué? Porque ¿quién fue la primera esposa en morirse? Y morirse relativamente, digamos, joven, fue Rachel. Ahora, eso sucede como unos, no sé, cantidad de años que no pasan los 17 años, ¿verdad? Donde realmente Rachel pierde la vida cuando nace su último hijo, Benjamín. Ahora, antes de salir también, Jacob llega a un lugar muy específico, muy especial, que se llama Betel. Y en Betel dice que él tiene un sueño. ¿Qué tipo de sueño tiene él? Dice que él veía una escalera donde subían ángeles y después bajaban ángeles.
es interesante que nos enseñe que suben ángeles cuando uno piensa los ángeles son seres que van a bajar, no que van a subir. Entonces aquí hay varias interpretaciones del sueño, ¿verdad? Por un lado es hablando de lo que son que los hombres son los que se elevan, ¿ok? Como ángeles. Y eh, en ese sentido son las buenas obras, ¿ok? ¿Por qué? Porque, digamos, hacer buenas obras elevan al hombre, ¿verdad? Recibe la bendición del cielo y luego baja y regresó a la tierra. Esa es una interpretación. Otra interpretación dice que son los reinos de Roma, el reino de Asiria, el reino de Babilonia y el reino de Persia. Entonces, donde se muestra el exilio, donde cada uno se levanta de estos y luego bajan. Y hay otra interpretación también muy bonita que dice que se refiere al dinero. ¿Ok? Y con respecto al dinero, pues lo que hace es que el dinero puede subirnos para hacer buenas obras o también puede degradarnos como personas. Entonces, luego también tenemos otras interpretaciones que las voy a dejar por fuera, pero digamos que esas tres son como las más conocidas, ¿no? Y entonces, y cuando Jacob se despierta, porque Dios le dice, mira, no te preocupes, yo voy a ir contigo, mandaré a mi ángel a que te acompañe. Y entonces, el ángel que había protegido de parte del Eterno a Jacob durante su estancia en Eretz Israel, ¿qué había sido? Había sido el ángel de la tierra de Israel, que lo protegía ¿en qué sentido? Lo protegía de manera física. Sin embargo, luego aparece el otro ángel que iba a proteger de manera espiritual a Jacob. Era otro sentido de protección, donde no iba a tener ya un problema físico Jacob. ¿Qué problema iba a mantener él? El problema que iba a tener él era un problema directamente espiritual. ¿Por qué? Porque iba a una casa de idolatría. Entonces, ¿qué estaba de por medio? La asimilación de Jacob, porque si Jacob se asimilaba, se hacía un hombre idólatra, no iba a haber Israel, así de simple. Entonces, he ahí por qué razón es importante. Y luego tenemos nuestra porción de Haftará en el libro de Oseas, eh, capítulo 2, capítulo 3 y también capítulo 4, donde también se está desarrollando la misma historia que se menciona en la Torá, ¿verdad? Entonces, y esta es básicamente que está hablando de Efraín y está hablando de Judá. Eh, es interesante también poder conocer un poco sobre los nombres, porque en esta oportunidad también se habla de lo mismo, de los nombres de los hijos de Jacob, ¿verdad? Eh, y fíjense que es interesante que aquí aparecen los 12 nombres de los hijos de Jacob, ¿no? Y cómo se llamaban, de acuerdo a Rabino Hirsch. eh, Dice que Rubén lo que significa mira, mira mi hijo. Y este fue un mensaje de Lea, porque decía Lea, la manera en que Jacob me mira no es la misma con que mira a Rachel, ¿ok? Ahora que tenemos un hijo juntos, él va a mirarme de una manera diferente. Es decir, todos los nombres de sus hijos tienen que ver con un problema de relación marital, donde cada mujer trata de alguna manera de llamar la atención de su esposo. El segundo, Shimón, lo que significa esto es, escucha, mi hijo. Lea le dijo, la forma en como Jacob ahora me habla no es la misma manera que me habla Rachel. Ahora él me va a hablar de una manera diferente porque le estoy dando a otro hijo. Tercero que nace es Leví. ¿Y Leví qué significa? Acompañamiento.
¿verdad? Lev, corazón. Leví. Y Lea dijo, ahora mi esposo me va a acompañar. Cuando una mujer tiene 1 o 2 hijos, ella puede llevarlos en sus manos, pero cuando ahora tiene 3, su marido debe acompañarla. Por eso es que en ese momento dice, ahora mi esposo me va a acompañar. Leví fue el hijo, dice, 10º en orden inverso, ¿verdad? O sea, es el 10º de la tribu. Ahora, de acuerdo al Midrash, eh, lo bendijeron, dice el Midrash, con las bendiciones sacerdotales y regalos que se le dan al Cohen. Ok, está entrando Sarai. Luego tenemos a otro de los hijos, ¿no? Leví lo que sí tiene es una capacidad de directamente de acercar a la gente, ¿verdad? Eh, y cuando dice él lo llamó Leví, se refiere a Dios. Luego, Yehudá. Yehudá viene de Judá, que significa literalmente gracias. ¿Por qué? Porque dice, y aquí es interesante porque es la primera vez que se ve en la Torá que una persona, y especialmente que ha sido una mujer, le agradece a Dios por las bendiciones. No existe otra expresión previa que diga Baruch Hashem, ¿no? Entonces, y Dios básicamente le concede a Lea la capacidad de darle gracias. ¿Por qué? Porque Lea dijo, bueno, ok, se dice que Lea era una profetisa, ¿no? Entonces ella sabía que iban a ser 12 hijos de parte de Jacob y dijo en su mente, bueno, van a ser 3 hijos míos, 3 hijos de Silpa, 3 hijos de Bilha, 3 hijos de Rachel. Cuando de repente Dios le concede el cuarto, fue como decir, gracias Dios, ¿verdad? Porque recibió más de lo que era justo, ¿ok? Entonces, y es la primera persona en la Torá que habla que agradece a Dios por lo que esperaba. Luego, eh, el siguiente es eh, básicamente es Dan. Dan lo que significa es juicio. Y Rachel llamó al hijo de Bilha Dan, queriendo decir, Dios me juzgó y me dio un hijo. Luego tenemos Naftalí, ¿ok? Aquí literalmente lo que significa es rezos con respuesta, eso es lo que significa Naftalí. Y aquí Rachel lo que sintió que sus rezos obtuvieron una respuesta, ahora podía ser parte del pueblo judío como su hermana. Aquí hay un tema importante. Culturalmente, aunque no eran esposas de Jacob, eran sus concubinas, se entendía en esa época que, que al tener hijos de la concubina eran como que si eran hijos de ella. El mismo caso de lo que sucedió con Sarai y con eh, su sierva, ¿no? Agar. Luego está Gad. Gad lo que significa buena suerte. Lea llamó al niño, ha llegado la buena suerte. Luego aparece el octavo, que es Asher. Asher lo que significa es alegría. Esto es para que vieran todas las mujeres la gran alegría de quien de Lea. Luego aparece Yisahar, que lo que significa es recompensa. Lea declaró que Dios me ha recompensado por dar a mi sirvienta a mi esposo. Luego el 10º es Zebulum, lo que significa buena porción. Lea dijo, la buena porción es mía, porque de ahora en adelante mi esposo va a vivir mayoritariamente conmigo, dado que le he dado luz a la mitad de las tribus. Luego la Torah registra el nacimiento de la hija de Lea, Dina. Literalmente es que ella juzgó, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que dicen los sabios? Que cuando ella se embarazó por 7ª vez, ella sí se juzgó a sí misma, ¿verdad? Y dijo, bueno, aquí solo voy a dejar un hijo para Rachel, y que milagrosamente lo que hizo Dios en el vientre de ella fue cambiar, digamos, el sexo del niño. Por eso es que dice que Dina tenía ciertas cualidades masculinas que la metieron más adelante en problemas.
Luego al final Dios escucha los rezos de Rachel, inclusive ella llega donde Jacob y le dice, dame hijos. ¿Y qué le dijo Jacob? ¿Acaso soy yo Dios para darte hijos? Y entonces le dice, Dios escucha los rezos de Rachel y ella le dio luz a una futura tribu Israel. Y ahí es donde nace Joseph, que lo que significa es adicionar. Eh, la meta de toda la vida de las matriarcas era construir una nación futura de Israel. El rezo de Rachel era que ella pudiera tener un hijo adicional, es decir, que el hijo doceavo también pudiera venir de ella. Esto se cumplió luego con el nacimiento de Benjamín, ¿no? Eh, y aquí básicamente lo que vemos es un problema tremendo que más tarde la Torá en su sabiduría dice, hey, entre hermanas no se pueden casar con el mismo hombre. ¿Por qué? Porque eso no trae Shalom Bait. Ok, en esa época vemos cómo en la Torá se describe lo que iba a pasar, ¿verdad? Si eso sucedía. Hoy en día, lamentablemente, hay ciertas, lamentablemente, se tienen ciertas culturas, y hablo lamentablemente porque especialmente con la cultura musulmana, esto son prácticas normales de ellos. Entonces, y eso no funciona. La Torah dice, hey, no hagas eso, no te conviene, no es bueno para ti. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué? Porque la Torah es sabia, ¿verdad? Ya después de eso empiezan los rabinos a interpretar, no, la esposa es lo correcto. ¿Ok? Y aunque la Torah, digamos, no prohíbe, pero se ha vuelto una costumbre en la monogamia, ¿ok? Dentro de la cultura hebrea, y básicamente eso se ha transmitido también al mundo occidental, eh, algo que no sucede en una cultura, digamos, musulmana, ¿no? Eh, pero bueno, eso digamos que en términos generales es lo que está pasando, ¿no? Eh, realmente vemos la vida de Jacob, que está marcada por muchos sinsabores, y vemos también cómo se empieza a generar en él el concepto medida por medida. ¿Por qué? Él engaña a su padre, lo engañan a él. ¿Ok? Él engañó a su padre con una cabra. Vamos a ver la próxima porción, que también a él lo engañan con una cabra. ¿Ok? Eh, él no promovió una convivencia con su hermano pacífica, y sus hijos tampoco tuvieron una convivencia pacífica entre ellos, ¿ok? Y luego también vemos que su madre asume una responsabilidad que no le competía, y también la asume Rachel. Es decir, se van repitiendo ciclos, ¿verdad? Hasta que de repente nosotros hacemos tikkun, empieza a haber una bendición. ¿Y esto qué es? La reparación o la restauración de las cosas como originalmente eran. Directamente, quizás más que enfocarme en la lectura, porque ya lo hemos hecho en años anteriores, quizás quisiera enfocarme un poquito en lo que es la lectura de la Haftarah, ¿ok? Y entonces, digamos que casi nunca tenemos oportunidad de leerlo. Yo creo que sería bastante bonito poderlo visualizar y poderlo entender un poco mejor, ¿no? Y aquí dice, empezamos en el versículo 13, pero en Oseas 12 lo que está sucediendo es que Efraín se levanta. ¿Y quién es el que se levanta? O sea, históricamente es Reboam, ¿ok? Él era de la tribu de Efraín. Por eso es que está hablando de la tribu de Efraín acá. Y él representa a las 10 tribus del norte de Israel. Y luego tenemos por el otro lado, en el sur, a las 2 tribus que están representadas por la tribu mayor, que es Judá. De ahí es que empieza a hablar Efraín, Judá, Efraín, Judá.
Ok. Y, y es interesante porque dice, el Señor usó a un profeta para sacar a Israel de Egipto y por medio de un profeta lo cuidó. ¿Quién fue el profeta? Fue Moisés, ¿no? Y dice, pero Efraín ha despertado su ira. ¿Por qué Efraín? Fue el rey Jeroboam, ¿verdad? Él era un rey malo que había llevado a Israel a la idolatría. Eso básicamente es. ¿Se recuerdan que él fue el que dijo, Israel, mira, tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto y mostró un qué? Un becerro de oro. Entonces el mismo problema, eh, perdón, de idolatría que había mostrado en Egipto, a la salida de Egipto, Israel, lo mismo está reproduciendo este hombre. Por eso es que dice, Efraín ha despertado su ira, la de Dios. Su Señor hará caer sobre él la culpa de la sangre que derramó. ¿Cuál es la sangre que había derramado? La de los profetas, obviamente, pero también del pueblo que va a caer a futuro. Y dice, y volverá sus injurias. Por eso el Señor le hará pagar sus crímenes y devolverá sus injurias. Y dice, cuando Efraín hablaba, la gente temía, él tenía la preeminencia sobre Israel. ¿Por qué tenía la preeminencia y por qué dice cuando él hablaba la gente temía? Bueno, es porque él está haciendo referencia a lo que más atrás había pasado entre Joseph y sus hermanos. Joseph y sus hermanos, ¿qué es lo que sucede con ellos? ¿Se recuerdan de que llegan los hermanos de Joseph, donde Joseph, sin saber qué era Joseph, y le dicen, somos tus esclavos, mi señor? Las demás tribus están temblando ante su hermano. Y dice, él tenía la preeminencia sobre Israel. ¿Por qué? Porque la tribu de Joseph era Efraín y Menashe, y ellos habían recibido la doble porción. Ellos habían recibido de Israel la doble porción de la primogenitura. Por eso es que tenía la preeminencia. Y dice, pero se rindió culto a Baal, es decir, la idolatría que metió este rey malo, y por ese pecado murió. ¿Por cuál pecado? Por la idolatría. Y dice, sin embargo, siguen pecando, pues fabrican según su ingenio imágenes de fundición e ídolos de plata que no son más que obra de artesanos. De ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a lo que se lee en Segunda de Crónicas o Primera de Crónicas, no me recuerdo en este momento, eh, del pecado que volvió a caer Israel, ¿no? Eh, y luego dice que ofrecen sacrificios humanos, es decir, eso era una idolatría aberrante a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento es, yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, aquí lo están quebrando, ¿no? Y dice luego, por eso serán como nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se la lleva el viento, como humo que se escapa por la chimenea. Pero yo soy el Señor tu Dios, desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ¿ok? Ni hay otro Salvador que no sea yo. ¿Por qué lo está diciendo? Por lo mismo, porque él está haciendo referencia al primer mandamiento, al segundo mandamiento, ¿no? Dice, porque yo cuando cuidé yo de ti en el desierto, en esa tierra terrible, de terrible aridez, le di de comer y quedaron saciados. Una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por eso yo seré para ellos como un león. Los acecharé junto al camino como un leopardo. Los atacaré y desgarraré su pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león, los despedazaré como fiera del campo. Voy a destruirte, Israel, porque estás en contra de quien te ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? ¿Dónde están tus líderes de los que decías, dame rey y príncipes? ¿Se acuerdan que eso pidieron Israel cuando estaba todavía Shmuel?
y le dicen, queremos un rey que nos gobierne. Y Shmuel dijo con mucho dolor, no necesitan un rey, pero Dios se le había concedido. Y el primer rey fue un desastre. ¿Ok? Pero principalmente es porque en este momento hay una ruptura después de Shlomo y entre Roboam y Jeroboam, y al final de cuentas ellos dicen, no, este mi rey es el mejor, y entonces vamos a dejar el reino, se separa el reino del norte con el del sur, básicamente. Entonces ellos deciden seguir a un hombre porque les ofrece idolatría, les ofrece placeres sexuales, les ofrece eh, que no exista más misbot, no haya más Torah. Entonces la vida se vuelve mucho más fácil, ¿no? Y entonces por eso lo dice así literalmente. En mi ira te di rey y en mi enojo te lo quité. La maldad, esto como es cuando un padre, por ejemplo, le dice a un hijo, eh, después de tanto insistir y todo eso, le da un bien y después de eso le dice con la misma, no, te lo voy a quitar. Entonces dice, la maldad de Efraín fue anotada, se ha registrado su pecado, llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia, cuando llega la hora del parto no se acomoda para salir. Fíjense que esto es algo bien terrible, porque si un bebé no está en posición apta para nacer, ya de por sí es una experiencia traumática el nacimiento, ¿no? Entonces, eh, y a las mujeres les duele un montón y es un dolor indescriptible. Yo nunca lo he padecido, gracias a Dios, pero es algo muy terrible. Pero cuando un niño no está en posición, los doctores tienen que tirársele literalmente en la panza de la mujer y empiezan a moverla, o sea, ya de por sí es doloroso y hacer más doloroso y más agotador el proceso es esto, lo que está diciendo aquí el profeta. Ok, pero como dice que es una criatura necia, es el típico bebé que se le enrolla el cordón, que el pie lo tiene en otra posición, eso es lo que está diciendo acá. Entonces no se acomoda para salir. Dice, yo los libraré del poder del sepulcro y los rescataré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Entonces, aquí a qué está hablando. En el cristianismo se dice, esto es Jesús. No, no es Jesús. Este es la tierra del norte. Y esta es una profecía que luego hoy en día se ha cumplido. ¿Por qué? Porque literalmente la tierra del norte fueron desaparecidas, literalmente, cuando Asiria los invadió. Y desapareció del contexto, literalmente también. Y entonces, cuando dice acá, yo los libraré del poder del sepulcro, porque era una nación, el norte de Israel estaba en un sepulcro, estaba sepultado literalmente. Y los rescataré de la muerte, es decir, van a resucitar como nación. Y esto se cumplió en 1948. Las tribus del norte fueron devueltas a Israel. ¿Ok? Israel se unifica como Israel. Ya no es la tribu del norte, no es la tribu del sur, ¿verdad? Sino que ya aparecen como una tierra unificada, es decir, esto se ha cumplido. Entonces viene el Eterno y le dice, ¿dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Como quien dice, sí, sí era una tierra muerta, pero yo la levanto. Básicamente la idea. Dice, no les tendré compasión, aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento del Señor. ¿Por qué iba a prosperar Efraín, las tribus del norte? Porque las tribus del norte son tierras más fértiles que las del sur. El sur de Israel es principalmente donde está el desierto, ¿no? Entonces, y en cambio en la tribu del norte es un clima más mediterráneo, digamos, es una tierra más fértil, ¿ok? Y acá dice, vendrá el viento del Señor, el viento que se levanta en el desierto. Este es el mismo Ruach, ¿no? Y dice,
y se agotarán sus fuentes y manantiales. Serán saqueados sus tesoros y todos sus objetos preciosos. El pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Caerán a filo de espada, a los niños los lanzarán contra el suelo y a las embarazadas les abrirán el vientre. Literalmente esto se cumplió. Los asirios fueron de lo más sanguinario que pudo haber, ¿verdad? Igual que los babilonios, igual que los persas, igual que los griegos, igual que los romanos. Ok. Eh, es decir, el mismo espíritu de Hamas, ¿verdad? De Hezbollah, el mismo espíritu de los hutíes, lo mismo. Y dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios. O sea, Dios le está diciendo, es que estás necio, por eso te tienes que volver, te tienes que retornar a tu punto original. Aquí lo que le está diciendo, hazte Shuvah, ¿ok? Eso es lo que está diciendo. Tu maldad te ha hecho caer. Es decir, no es Dios el que te está castigando, eres tú mismo el que se ha castigado. Piensen bien lo que dirán y vuélvanse al Señor con este ruego. Perdónanos nuestras maldades y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. ¿Ok? Y esto es muy interesante. Y porque el Señor mismo les está diciendo qué decir, porque obviamente estaban tan encegados que no sabían ni siquiera qué decir, ¿no? Y es interesante, porque lo primero que le pide el pueblo de Israel acá es perdona nuestros errores, eterno. O sea, desde el momento que estoy diciendo mi maldad es porque reconozco literalmente que sí la he estropeado, ¿no? Y luego dice, recíbenos con benevolencia. ¿Por qué no con benevolencia y no con misericordia? Porque la misericordia se aplica, digamos, a alguien que no es hijo. La benevolencia sí es para un hijo, ¿no? Entonces, y dice, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios, es decir, que es el fruto de nuestros labios, entendiéndonos de una manera más fácil, son nuestras plegarias, nuestras oraciones, es el fruto de nuestros labios. em, no solamente es una oración de un sidur, sino que es sencillamente la capacidad del ser humano de conectarse con Dios, hablar con Él literalmente de manera audible. Puede implicar de repente cantar un salmo o un canto, ¿no? A Dios. Implica también ofrecer frutos de labio, es, digamos, bendecir a Dios como Lea, ¿ok? Bendecir a Dios como lo hizo Moisés, como lo hizo David, como lo hizo Hur, etcétera. Y dice, Asiria no podrá salvarnos. ¿Por qué razón dice que Asiria no va a poderlo salvar? Porque en un inicio ellos hicieron alianza con los asirios, pensando que Asiria iba a tener de ellos misericordia. Ya es de repente, parece que Israel no todos los judíos han aprendido esta historia, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, hoy tenemos ciertos judíos que están creyendo en alianzas con sus enemigos, ¿ok? Pensando que ellos lo van a salvar, pero ellos lo que están haciendo es que se van a olvidar de ellos en el futuro. Y dice, no montaremos caballos de guerra, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Entonces lo que están aquí haciendo es desechando el que la idolatría, diciendo eterno, esto no es Dios, ¿verdad? Esto no satisface nuestra alma. El ser humano tiene una necesidad, me parece a mí, de la espiritualidad innata. Si no, no hubiera tanta gente buscando tanta religión, ¿no? A pesar de que hay gente que se declare que Dios no existe o lo que sea, pero el ser humano tiene una necesidad interna de buscar la espiritualidad. Unos lo van a buscar en una manera como el cristianismo, otros en el tema musulmán, otros en Confucio,
etcétera, es decir, en diferentes ramas, ¿no? De religión, otros en el judaísmo, pero creo que esa necesidad innata hace que de repente, con ideas incorrectas, al no conocer la Torá, eh, específicamente, a no conocer a Dios como realmente es, eh, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a encontrar a Dios de maneras como Bilán lo veía, así medio, ocultas, medio reales, medio falsas, ¿no? Entonces, y eso directamente trae como una distorsión a lo que es lo correcto. Entonces, por eso es que dice que nunca van a llamar Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos. ¿Y qué son cosas hechas por nuestras manos? Uno dirá, ah, no, mira, lo que es hecho por las manos es una estatua, no eh, una virgen o algo así como que es más como obvio hoy en día, ¿no? Pero realmente yo he estado pensando que es cosas hechas por nuestras manos. Yo he llegado a la conclusión de que una de las cosas hechas por las manos de los hombres son los tratados teológicos que hemos escrito durante siglos y que han ensegado, digamos, la mente de mucha gente, que no logran llegar a la verdad de Dios, ¿ya? Entonces, eso también es cosas hechas por nuestras manos. ¿Qué otras cosas son hechas por nuestras manos? La tecnología. La tecnología son cosas hechas por nuestras manos. El dinero son cosas hechas por nuestras manos, ¿ya? Es decir, todo lo que no sea de Dios, Hashem, bendito sea su nombre, todo eso son hechas cosas inventadas por los hombres, necesidades que no necesitamos, ¿ok? Entonces, y dice, pues en ti el huérfano haya compasión. Y porque habla del huérfano. Aquí, ¿quién fue el hijo que quedó huérfano? Yosef. Entonces, cuando dice que, pues en ti el huérfano haya compasión, ¿a quién se está refiriendo? A Efraín mismo. ¿Por qué? Porque quien quedó huérfano fue su padre, se murió su madre, ¿no? Eh, y luego dice, respuesta de Dios, yo sanaré su rebeldía. Es interesante que la rebeldía es algo que lleva un proceso y que toma tiempo, ¿no? Para sanar. Díselo, y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y los haré florecer como el lirio. Hundirá sus raíces como el cedro del Líbano. Sus vástagos crecerán, tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo su sombra y crecerán como el trigo, echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como el ciprés siempre verde. Tu fruto procede de mí. ¿Quién es sabio? El que entiende estas cosas. ¿Quién es el que entiende las cosas? ¿Qué cosas? Está hablando de lo que anteriormente ha dicho. Dios es suficiente, es único, ¿verdad? Y el que nos salva siempre, el que tiene misericordia y compasión de nosotros. Y dice, ¿quién tiene discernimiento? El que las comprende. Un nivel es conocer, es decir, entre mi cabeza la información, pero el que las comprende no es el que realmente las sabe. Y voy a poner un ejemplo. Em, por ejemplo, digamos en estadística, ok, nosotros tenemos algo que se llama promedio. ¿Quién sería el que lo entiende? Ah, bueno, mira, es fácil. Tú tienes 10 diferentes líneas de resultados, las sumas y la divides entre 10. Eso te va a dar el promedio. Eso es entenderlo. Comprenderlo es que de repente ya el dato ya no es un número, no es una fórmula, sino que el dato se vuelve, es el 68%. El 68% de las personas indicaron que esto les gusta.
Ya eso es entender, ya eso es comprender el resultado, es decir, es un poco más profundo que el simple dato. Entonces, en este caso es, ok, Dios es Dios único, Dios es el que me cuida, Dios es el que me salva. Ah, qué bien, lo sé, lo entiendo, pero ya cuando digo lo comprendo es porque ya subí nivel, ¿ok? Y ahora yo digo, no, es que es cierto, Dios te cuida y te salva. Por ejemplo, voy a poner un caso, fíjense que el 7 de octubre era Simchat Torah en Israel, ¿no? En todo el mundo. Y ese día decidieron atacar. Y entonces dentro de ellos había un mayor del ejército de Israel, no me acuerdo si mayor o capitán, pero él andaba armado, pero andaba de civil, ¿ok? Porque él, cuando supo lo que estaba sucediendo, salió rápido a la zona de donde estaban los guerrilleros de Hamas atacando y fue a liberar a muchos judíos y él disparó y todo eso. La primera vez tuvo éxito y rescató a muchos y los logró sacar. Luego retornó para salvar más judíos, ¿ok? Y en esa oportunidad a él le dispararon. Cuando a él le dispararon, cae al suelo. Y entonces cuando él cae al suelo, no podía caminar, andaba todo desorientado porque había perdido sangre. Y ya estaban llegando los del ejército de Israel. Y en ese momento vienen ellos y le apuntan. eh, y de repente uno de ellos logra visualizar que andaba un tzitzit. Y porque vieron el tzitzit, él fue salvado, no porque hubiera caído muerto ese mismo día, porque no todos los judíos tienen cara de europeos, ¿verdad? Entonces, y se confunden con los mismos árabes. Entonces, para ellos, un hombre armado de civil era como que era alguien de Hamas. Luego, también hay otra historia interesante, y este es sobre las plegarias. Fíjense que estaban ya estos eran 3 tanques, ¿ok? Y de repente adentro iba un rabino y él iba orando porque Dios protegiera a la gente. Y de repente los 3 de los tanques escucharon como que hubo un desperfecto mecánico en los tanques. Y al mismo tiempo salen de los 3 tanques, todo el personal que estaba dentro del tanque, ¿ok? Y salen a ver el tanque porque dijeron, está como arruinado, porque se escuchó como que algo se había trabado al mismo tiempo los 3 tanques, como que los 3 iban en camino. Y cuando ellos se logran bajar, inmediatamente les cae, eh, o sea, pasó un cohete que pasó dándole a los 3 tanques. Si ellos estuvieran adentro, hubieran muerto, literalmente. Entonces decía, ellos dijeron, el poder de la plegaria, porque iba uno de los rabinos en medio, es muy fuerte. Dios nos protege. Y entonces ellos decían, manden a pedir a Dios y todo el pueblo judío siempre se esté uniendo para proteger a los soldados de Israel. Dios nos ampara, Dios nos cuida. Entonces, eh, y en efecto, esto es lo que está diciendo. Soy yo el que te responde y cuida de ti. Nosotros andamos a veces buscando soluciones en nosotros mismos, en nuestras ideas, en nuestro dinero, en muchas cosas, ¿no? Pero Dios, al final de cuentas, es el que nos cuida y nos responde siempre. Y dice, eh, ciertamente son rectos los caminos del Señor. Yo les mandé un video de una mujer que estaba recién cumpliendo 100 años la semana pasada. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. eh, y ella es sobreviviente del holocausto. Y entonces, y ella perdió a toda su familia en el holocausto, literalmente. Y ella decía, mira, no te puedo explicar por qué razón pasan las cosas, ni siquiera puedo entender por qué razón sucede lo del 7
de octubre, yo lo que te puedo decir es que Dios es bueno y Él sabe lo que hace. O sea, una emuná que yo decía, híjole, qué mujer más impresionante, un testimonio de vida bárbaro, y cómo esa mujer proyecta alegría y proyecta confianza en el Eterno. Y esta mujer exactamente de esto hablaba. Ella no estaba discutiendo si lo que Dios había hecho era bueno, era malo, si era positivo, era negativo, no. Decía, los caminos del Eterno son rectos, son justos, son derechos, no tienes dónde perderte. Y dice, en ellos caminan los justos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel, los sadik, los sadikim. ¿Y quiénes son los sadikim? Los que siguen la Torah, los que guardan sus preceptos. Mientras que ahí tropiezan los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Aquellos que caen en idolatría. Entonces, ya tenemos hora casi de ir terminando, pero quería un poquito comentar sobre la Haftará. A veces no tenemos tiempo de comentarla. Y esto, porque, ¿qué tiene que ver con Jacob? ¿Verdad? Eh, Básicamente es que lo que está haciendo acá, eh, básicamente es también como hablando eh, de la relación de Jacob, ¿verdad? Y Labán, digamos que se podría como de alguna manera como interpretar también esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo vemos así literalmente, eh, Labán era un idólatra y Jacob era alguien que confiaba en el Eterno, ¿ok? Entonces, Jacob logró entender, comprender esto, mientras que el otro, de hecho, leemos en la Gadá de Pesach, ¿no? Un arameo trató de matar a mi ancestro, a Jacob, ¿ok? Procuró su muerte, pero ¿se acuerdan que le dijo el Eterno? Hey, no lo toques, esté bendito, ¿ok? Entonces, eso digamos que voy a parar aquí la grabación, y tal vez hablamos un par de minutos, ¿ok?